Ok, solo como recordatorio de lo que vimos la semana pasada, vimos lo que es la contextualización de la administración, ¿verdad? ¿De qué referimos como contextualización? Son consideraciones, variables, algunos conceptos que nos permiten entender cómo la administración es funcional, ¿verdad? Independientemente del lugar donde nos encontremos. O sea, yo les decía, por ejemplo, de que podemos nosotros estar en un lugar tan a nivel administrativo, lo voy a decir así, una pupusería, ¿verdad? A nivel administrativo, así como en una multinacional, una empresa mundial, la cual, a pesar de que sea mundial o a pesar de que sea pequeñita, ocupa en cierta medida lo que es una teoría de administración, o sea, teorías básicas para administrar las actividades que se hagan en la organización. Entonces, los contextos, lo que vimos anteriormente, nos permitía entender ese tipo de cosas, ¿verdad? Y hay más cosas por ver también. Vimos un pequeño video, el tema del jefe encubierto que vimos de una panadería, ¿verdad? Que había cosas buenas, malas en la situación, ¿verdad? Hay cosas que se deben de reconsiderar en el video, o sea, no todo lo que salió en el video está correcto, ¿verdad? Porque acuérdense que, por ejemplo, el personaje que era impulsivo y que no tenía paciencia con el otro muchacho, que era nuevo, que era el jefe disfrazado, eh, digamos que al final lo amonestaron, o sea, le dijeron, mira, soy incompetente, tienes mal forma de actuar. Entonces, eso en televisión, por decirlo así, en video, en YouTube, todo el mundo va a saber que el pobre muchacho, ¿verdad? Le cuesta eso. Imagínense que él después de eso me vaya decidido irse para otra panadería y venga la otra panadería, no hombre, si es que vos saliste en un video, que no sé qué. Entonces, ahí donde yo digo, eso no es correcto. O sea, lo que uno ve son las situaciones. Ahora bien, hay que verse los dos lados. Lado número uno, yo como administrador capacito a mi gente, le explico qué es lo que quiero, cómo quiero que actúen. Ok, hago que ellos hagan lo que quieran y lo deshagan si quieren. ¿Cuál sería mi forma de actuar? Como jefe, como dueño de empresa. Ahí cómo quedo yo, bien o mal, ¿me entienden? O sea, no todo es la culpa de una sola persona. Entonces hay que ver los dos lados, ¿verdad? Y a la misma vez en conjunto, o sea, los dos se hace retos. Este programa que les enseñé como video, está uno que es americano, es allá en Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, etc. Ese sí me parece más por el sentido de que sí, al final a ambos se le da un premio, a los dos. Y al que se actuó mal, le dicen, vaya, esto no tienes que hacerlo, tú vas a continuar, te voy a mandar a capacitar, te voy a enseñar cómo debes de actuar, ¿me entiendes? O sea, al final es un tema de desarrollo de una persona. Yo no, es como cuando nos dicen, queremos gente con experiencia, ¿cómo yo voy a recibir o buscar gente con experiencia si en las empresas lo primero que cuando uno comete un error lo que hacen es despedirlo? Entonces, a eso quiero llegar. Y fue como parte del contexto de lo que vimos del video, del jefe encubierto, y de ahí pasamos a casos de problemas de empresas y desarrollo de posibles soluciones en las que ustedes planteaban una posible solución. Yo sé que estamos hablando de un gerente general, o sea, se puede decir que tiene que saber lo que está hablando, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Consideran que es acorde a nuestra situación actual en nuestro país o como nosotros estamos actuando acá en la empresa donde nosotros trabajamos, por ejemplo? ¿Qué opinan? Administración de empresa, no quiere decir que solo de ellos vamos a hablar. Está aquí alguien de contabilidad o de contabilidad, tenemos industriales, o sea, independientemente de esa situación, el tema de la administración, ¿qué tan importante es entonces para las empresas? Con lo que él le acaba de comentar. Ajá, estimados, ¿qué opinan? Yo creo que el rol de un administrador, como dijo él, funciona hasta en los negocios propios, y es de lo más importante, por eso, porque uno aprende cómo administrar los recursos que tiene de la mejor forma posible. Excelente, así es, Vladimir, exactamente. O sea, lo importante aquí es darnos cuenta de que lo que vamos a aprender o estamos aprendiendo, digamos, independientemente de esta asignatura, nos sirva para poder desarrollarnos en una organización.
O sea, no vamos como a inventar la rueda, ¿no? La rueda está inventada, lo que voy a hacer es ver cómo hacerlo que gire más rápido, o que no se arruine muy rápido, o que se logre desarrollar en la mejor manera posible. Eso es lo que estoy buscando aquí con esto. Este video de introducción me permite a mí iniciar, digamos, el tema de organización irracional del trabajo. Como ustedes pueden ver las imágenes en esta lámina, ¿verdad? Y tomando en consideración lo que acabamos de estar oyendo, lo que nos dijo también Kevin, a lo largo de los años siempre ha habido una, digamos así, una transformación entre la teoría y la práctica dentro de las empresas. O sea, han habido cosas que han funcionado súper bien, así como ha habido un montón de cosas que lamentablemente funcionaron malísimo, y hasta esta época, así como lo bueno o lo malo, pues entonces es de darnos cuenta de que realmente la administración termina siendo como un campo de batalla en donde hay, por decirlo así, hay dos entidades que tratan la manera de desarrollarse en conjunto, y muchas veces el trabajo que realiza uno de ellos termina perjudicando al otro y viceversa, o contrario, entre los dos se apalanquean, se van uniendo para poder desarrollarse. Dice aquí que buscar pasar de método empírico o rudimentario a método científico. La administración ha terminado siendo prácticamente una ciencia, prácticamente. Muchos dicen que no, ¿ya? Muchos dicen que es un método empírico, un método básico, teórico, o sea, no logramos hacerlo real, es muy amplio. Y también puedo decir que tiene cierta razón, ¿verdad? Ahora bien, veamos los siguientes contextos. Miren esto: el análisis del trabajo y el estudio de los tiempos en movimiento. Trabajado y pensado por Fred Taylor, tiempo estándar y tiempos muertos. ¿Okay? Estos son algunos puntos desde el inicio hasta el fin que han sido utilizados en las organizaciones para poder aplicar lo que la misma dice, ¿verdad? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Y eso ya lo hablamos nosotros. Y esto viene a base o de raíz de la jerarquía que se maneja o que maneja la organización en este caso. O sea, los jefes, dueños, socios, etcétera, etcétera. En base a ellos trabajamos bajo esos 4 aspectos. Luego pasó el tiempo y viene este señor y se comenzó a pensar, mejor digo, en lo que es el estudio de la fatiga humana. Recordemos que en su primer momento, en la era industrial, ¿verdad?, lo que se pensaba es simplemente producir, aunque esta persona o la gente que esté trabajando se muera en el proceso. No me importa. Y se oye bastante discriminativo, ¿verdad?, cruel, ¿verdad?, sádico incluso, parecía que diversión fuera esto. Pero realmente el pensamiento del ser humano en cierto momento del tiempo nos ha llevado de un ser racional a un ser, digamos, más, o mejor digo, menos racional a más racional, digamos, mejor lo voy a decir así, en donde las personas comienzan a pensar en cómo mejorar sin destruir al hombre, ¿verdad?, sin acabar con la mano de obra, ¿verdad? Entonces ahí aparece, por ejemplo, el estudio ese de la fatiga humana, cansancio, reducción de eficiencia y productividad, enfermedades y accidentes. Y se introducen los esposos de, este fue Frank Gilbert, ¿verdad?, está su esposa hizo una integración también de otros elementos, y él trabaja aquí la baja en la eficiencia del obrero. O sea, ¿por qué motivo el obrero baja su tasa de productividad? Volvámonos en el pasado, imagínense, pensar de que el ser humano solo tiene que necesitar que 1 hora máximo para descansar, y hablando de calderas, hablando de actividades en donde se requiere mucha fuerza para poder realizarlo. Entonces, a pesar de eso, en ese momento, con ese pensamiento, no llegamos a mayor cosa. De ahí aparece la división del trabajo y especialización de los obreros. También eso platicamos la semana pasada, en donde aparece algo en un libro de Adam Smith, el libro que habla sobre una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ¿verdad? Entonces, dentro de ese libro venían ciertos tópicos que llamaron la atención en su momento, donde buscaba aumentar la eficiencia de las organizaciones, pero sin
vuelvo a mencionar, destruir, en este caso, la parte de lo que nos decía Freddy Taylor. Vio los movimientos que se deben ejecutar para cada tarea, que fue lo más interesante, y estas personas comenzaron a activarse y a utilizar esa información dentro de las organizaciones. Diseño de puestos de tareas. Las tareas son actividades que realiza la persona en la organización, y un puesto en conjunto de tareas repetitivas realizadas de forma cíclicas. En su momento, esa teoría era simplemente tú haces lo mismo que hiciste ayer, por los siglos y los siglos, o sea, hasta que te muras. Sea fácil, sea difícil, no me importa, lo que quiero es que sigas trabajando. En el tiempo se lograron descubrir aspectos como, y yo sé que eso ya está bien, imagínense cómo nos tratábamos nosotros, ¿verdad? En el tema laboral, en donde decíamos, bueno, si esta persona aguantó el día 1, ¿cómo no va a aguantar el día 2? Así que quiero que haga lo mismo. Venía la persona con dolores musculares, calentura, alguna enfermedad que tenían, entonces obviamente el mismo trabajo realizado en el día 1 no lo va a hacer en el día 2. Pero ¿qué es lo que ocurre bajo ese sentimiento, ese factor en las organizaciones de ese momento? Decían, no, hay que hacerle más presión. Y comenzaron incluso en cierto momento en algunos casos a un desafío, en el sentido de, si tú no cumplís la tasa que hiciste ayer, no vengas mañana. Así de fácil. Ya no quiero que vengas, te voy a despedir. Así que, dale. Entonces, en algunos libros que hace tiempo leí, había una parte donde mencionaba de que incluso para no perder, fíjense esto, para no perder el trabajo, y supónganse que yo estaba trabajando el día 1, chica, me desgarré el brazo, me corté, lo que sea, para no perder la plaza, le decía a mi hijo mayor, que tuviera yo en ese momento 14, 12 años, porque no había restricción, vaya hijo, yo no podía trabajar, ayudarme, porque si no, mañana ya no me dan ese trabajo otra vez. Iba el hijo, el niño, a trabajar lo que el papá tenía que hacer. La lógica me dice, no va a lograr hacer lo mismo de entrada. El patrono o el dueño en ese momento decía, no me importa, lo que quiero es que saque producción. Pero por otro lado estaban los capataces, estaban los supervisores, en donde decían, si no me cumplen no lo voy a latigar, o le comienzo a regañar enfrente de todo, que me sirva de escuela para los demás, para los que vienen a trabajar así. Entonces, una de dos, o lograba aguantar en la jornada, llegaba a su casa y al día siguiente llegaba el papá ya descansado y con menos dolor, digamos, o en la misma hasta podía llegar a morir, pues. O sea, incluso, como recuerden que en esa época no había un registro de muertes por accidente, no existía eso. Se moría, sáquenlo, y así, déjenlo ahí en una cosa que sucedía. Entonces son aspectos que incluso el diseño de un puesto de trabajo me ayudó en ese momento a poder clasificar qué tipo de persona, qué tipo de características, qué tipo de conocimiento debe de tener para que realice la actividad que yo necesito como empleador de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces comenzó a suceder eso. Luego, esto me permitió tener ese conocimiento para lograr hacer lo que son los incentivos salariales. A nosotros nos encantan los bonos, las horas extra, etcétera, etcétera. Esas son cosas que no existían en su momento, ya hemos hablado de eso, pero que terminó siendo como parte de un premio para la gente que se excedía. Muchos de nosotros nos hemos excedido y muchos le llaman amor al trabajo, amor a la empresa, ponerse la camiseta, le dicen a otro. Pero realmente trata uno de buscar consolidar, digamos, las actividades de la mejor manera posible para poder trabajar el día siguiente de una manera más tranquila. Muchos de nosotros nos dicen, no te vas a ir hasta que termines tu trabajo. Otros nos dicen, mira, tu jornada laboral es hasta tal hora, hayas terminado, no te me vas, por favor. Yo era de mi época en donde yo decía, yo tengo que seguir trabajando hasta terminar. Me llegaba a las 12 de la noche a veces de la empresa, ahí en la oficina, solo. Incluso en los primeros momentos ni siquiera comida me daban. Entonces me tocaba
Yo, ay, pobrecito, van a ser ustedes. Yo lo que buscaba en mi pensamiento, se lo digo como propiedad, por un caso personal, mi pensamiento es, ay, mañana va a ser más fácil, va a estar más tranquilo, voy a tener menos trabajo. Y adivinen qué pasaba. Llegaba el día siguiente y no sé cómo, de las 12 de la noche que yo me fui de la empresa a las 7:30 que comenzaba a trabajar, ya tenía el doble de lo que el día de la noche me quedé haciendo. Entonces, ¿qué hacía Leonel? Decía, me voy a volver a quedar. En ese momento incluso no había ningún tipo de impedimento, no existía. No, o sea, nadie te decía, no, mira, mejor andate, nadie. Ah, va, qué bien, dale. Va. Y como yo había salido de ingeniero, ¿verdad? Ya estaba estudiando, dije, bueno, voy a estar aquí, ¿verdad? Entonces, esa actividad, de repente, no de repente, de un cierto tiempo se dijo, ya no se debe de hacer. Y lo que hicieron con mi puesto en ese momento fue diseñar el puesto, ver el tiempo de actividades que se tienen, ver las actividades, el numerarlas. Si son 5, ¿cuáles son? Estas. Priorizar las actividades, o sea, cuál es la más urgente de otra. Y después de eso, evaluar el tiempo real. O sea, quitando almuerzo, quitando descanso, lo que sea. Se llegó a la conclusión que se requería de 2 personas. Esa fue la conclusión. Yo decía, no es necesario, ¿va? Porque ya el hecho de que uno pase una semana hasta tales horas de la noche significa que sí, no puedo con el trabajo. Entonces, ¿qué pasó al final? Sucede de que llega esta persona nueva y saben el colmo de la situación. Cuando llega la nueva persona, nos tocó quedarnos hasta las 12 de la noche. Otra semana más. Y yo dije, no puede ser. Entonces, al final lo que se nos estableció fue definir cantidades de actividades. O sea, por ejemplo, si yo cumplo, voy a dar un número, 21 actividades de las principales en el día, si yo llegué a esas 21, vámonos, démosle, caminemos para afuera, para la casa. ¿Qué pasa si no llegaba? Aquí viene lo interesante. Si no llegaba, yo ponía una nota. O sea, ponía una nota diciendo cuáles fueron los factores que no me permitieron llegar a la meta o llegar a esos 21 actividades. Pueden ser cosas tan sencillas como el sistema se apagó, no hubo luz, no hubo carga de trabajo, por ejemplo, puede suceder, entre otras. Y ya con eso clasificaron las tareas. Entonces, de ahí llegó una propuesta con mi compañero, allá éramos 2. La propuesta decía lo siguiente: si ustedes no se quedan a partir de este día, en un mes, fíjense bien, en un mes que no se queden, les vamos a dar un aumento. Esa fue la propuesta. Díganme ustedes, ¿qué debí haber hecho? ¿Seguir quedándome más noche? Y ustedes dirán, mire, ingeniero, pero para algunos de nosotros, si nos dicen eso, literal, nosotros vamos y punto. Pero recordemos, ya había quedado una meta. Habían 21 actividades que sí debo de cumplir. Eso sí, o sea, todas esas reglas del juego ya estaban puestas. O sea, si yo me iba y supónganse que no hice nada todo el día y todo el día estuvo bien, la pregunta que me hacían el día siguiente es, ¿por qué no cumpliste tus actividades? Esa fue la pregunta. Entonces, que te la diga tu compañero, no fregues, que te la diga el jefe, el gerente, enfrente de tu compañero, que creen que uno va a responder. Y si uno decía, no, es que fíjese que se fue la luz, y mis otros compañeros, ¿cómo trabajaron todo lo demás? Entonces, son cosas que permitieron y que vienen desde muchos años para el desarrollo de las organizaciones, los directivos e incluso el mismo personal. ¿Okay? Y ahí aparecen los que son los premios por producción, los bonos. La organización racional, dice aquí también, toma como consideración conceptos del hombre económico. Fíjense,
el hombre era encasillado como hombre económico, es decir, que se debe usar el dinero o incentivo salarial por producción. Y esto es es un pensamiento taylorista, ¿ya? Que me dice, vos con dinero bailaba, así, si te doy tanto, ¿verdad que te quedas? Entonces llegó un momento en las organizaciones en donde todo se solucionaba de la mejor manera posible, que en base al dinero. Ahora, todo se puede solucionar, pero hay un pequeño detalle: en cuánto tiempo voy a tener esa libertad, voy a tener esa solución activa, porque yo puedo pagar ahorita, pero si mañana me pide más, y al siguiente más, y al siguiente más, ya no se vuelve tan atractivo para el dueño de la empresa. Entonces es ahí donde el pensamiento del dueño de la empresa, en aquella época que no habían tantas leyes ni tantas consideraciones como ahora, digámoslo así, consideraba a la gente como, no me esté con $1, yo sé que hace lo que yo le pido, simplemente con dinero, nada más. Coordinación, ambientes de trabajo. La eficiencia del trabajo, las condiciones como iluminación, ventilación, arreglo de maquinaria ayudarían a pasar a una actividad a otra de modo fácil y sin complicaciones. Aquí aparecen esos factores en donde yo decía, o yo puedo trabajar en una empresa en donde la operatividad es de ser rápido, ya en menos de 5 segundos hacer las actividades. Pero había un a costa de qué. Entonces, sí, mi ambiente laboral, y voy a hacerlo bien sencillo, chicos, puede ser algo desde una silla donde yo me siento hasta un monitor, una mesa, un vaso con agua, el agua misma, un baño incluso, en donde me puede perjudicar las actividades que yo debo de hacer, de las cuales ya me están pagando. Entonces, si viene, imagínense eso, no hay luz en la empresa donde yo estoy, y yo solo estoy con la luz de eso, lo que me va a afectar va a ser la vista. Y el dueño me va a decir el día de mañana, cuando yo no pueda ver muy bien, ¡ey, apúrate! Estamos pagando bien. No, mire, ayúdeme a que mi entorno sea bueno, o sea, sea cómodo, ergonómico. Si no, no lo voy a poder cumplir esto. Por ejemplo, hace años, en una empresa, cuando se pensó en hacer lo que es el tema digitalización, se llama digitalización en línea, ¿ok? O sea que había que digitar la información lo más rápido de la maquinaria. El primer problema que se tuvo fue que la gente que estaba haciendo esa operación la colocaron dentro de la operación, o sea, en la área donde están las máquinas, donde está el calor, el vapor, ¿verdad? O sea, el aire caliente y todo esto. Entonces, esa gente, obviamente trabajando en ese lugar, está acostumbrada, voy a ser bien cruel, ¿verdad? Está acostumbrada, ¿ok? O sea, que aguanta. Pero, como había un tema de tiempo, yo lo que ando buscando es que se haga una operación rápida, ¿verdad? No quiero que se tarde mucho. Se le exigía a estas personas que actuaran ágiles. Entonces, tranquilo, cuando comenzó a haber problemas fueron 2 puntos. Uno fue el equipo. Por las altas temperaturas se fundían las computadoras. Y eran computadoras de las grandes, no eran laptops, de escritorio. Entonces fue mi primer problema. Ese problema me afectaba directamente a la empresa, porque ella era la que pagaba la computadora. Y el número 2 es que la gente que estaba ahí, como no tenía aire acondicionado, o sea, en nivel de condiciones, fíjense, a pesar de que ya estaban ahí ellos desde un inicio, cuando hacían esas operaciones se les complicaban. ¿Y cómo averiguamos eso? Me van a decir ustedes. La información salía mal. Habían números que no eran correctos. Habían valores que nada que ver. Entonces, esa situación llegó a hacer que la empresa fuera a identificar las causas por las cuales ocurrían eso, y el problema era que la gente, cuando ya estaba en el proceso de digitalización, la temperatura le afectaba tanto de que no podían visualizar bien los números, porque todos eran números, son kilos, libras, lo que ustedes se imaginan, y horas.
y por lo tanto había un problema. El primer plan de acción que se hizo para poder hacer una contingencia ante este tipo de situación que les estoy contando fue: a esta gente sáquenles de la operación, o sea, háganle un espacio. Obviamente no pueden estar en aire acondicionado ni escritorios de última era, simplemente pongan un lugar en donde no les afecte tanto el sol, el calor, ¿verdad? Y de ahí tráiganle a la gente, eso fue otra cosa que se sumó, oasis, y pónganle un oasis a ellos que esté el más cerca posible. ¿Okay? ¿Hola? ¿Hola? No sé si... Hola, José, ¿ibas a decir algo? Ok, entonces, al final, la problemática que se tenía no era tanto... bueno, la problemática que se tenía se redujo, casi se eliminó. Me van a decir, ingeniero, ¿y ahora cómo trabajan? De la misma manera, no han cambiado, no les han puesto oficina ni aire acondicionado, o sea, pero a lo que vamos es este factor. ¿Qué tan importante es el medio ambiente, ¿no?, en donde yo me encuentro trabajando? ¿Qué tan cómodo me siento en el lugar donde yo estoy? Por ejemplo, yo acá en donde yo estoy, yo siempre pido que haya el menor ruido posible, el menor en lo que cabe, como lo están viendo ahorita. Quizá hay una turbina por ahí que oyen, que es el ventilador que tengo porque está sonando calor, pero esa es parte de la comodidad que ando buscando. ¿Para qué? Para tratar la manera de sentirme cómodo con las actividades que yo realizo. Estandarización. Taylor planteó lo siguiente: tener el mismo método de trabajo y aplicados de la misma manera. Manejo de equipo, materia prima, procesos productivos, los cuales permiten no tener variación, obtener un producto o servicio sin variación. El pensamiento taylorista termina desarrollando a las personas para ser mecánicos. Un tema mecanicista, ¿verdad? O sea, algo que no me haga interferir o cambiar tanto mi ritmo de trabajo. ¿Okay? Entonces, esa situación se logra observar bajo el enfoque, ¿verdad?, de la parte racional, y ahí donde nosotros pensamos en racional, que es la parte lógica de lo que un trabajo tiene que ser en mi día a día. ¿Ok? Esa. De ese pensamiento taylorista, ¿verdad?, que tenemos, aparecen principios. O sea, este señor en el tiempo nos planteó ciertas cosas, ¿verdad? Planeación, preparación, control y ejecución. 4 palabras fundamentales, ¿verdad?, que desde esa época se están trabajando en las organizaciones. Por ejemplo, en planeación, creo que tenemos que planear el método de producción y no improvisar o basarse en métodos empíricos. Mientras más claro tengo lo que yo tengo que hacer, no pierdo tiempo, no me equivoco. ¿Ok? Esta es una teoría, estoy hablando de teoría, ¿ok? Como seres humanos tenemos derecho a equivocarnos, como seres humanos. Ahora, una máquina tampoco, ¿verdad? Imagínense que a una máquina tampoco se le queda perdonar una ineficiencia. Pero nosotros como seres humanos sí tenemos que comprender, incluso en nuestro día a día actual, en nuestro trabajo actual, nosotros podemos definir a veces de que nos podemos equivocar. Y al día siguiente estamos pensando así, por hora, ¿qué fue lo que no pensé para que me pasara eso? ¿Por qué me llegué a equivocar? No entiendo. Y hasta hablamos con el jefe, y el jefe nos dice, mira, ¿por qué la verdad no sé? O sea, hasta uno se quisiera dar su par de cocorrones para sacar si es así la información, pues, pero ocurre. Preparación. La organización debe captar a las personas basando de un método científico, capacidades y actitudes de la persona para capacitar. Es ahí donde nos hacen el bendito examen, ¿verdad?, de una entrevista de trabajo, los exámenes de actitudinales que hacen, que no les creo mucho, ¿verdad? Es un tema psicológico, pero ahí van. Pero en fin, todas son cosas que me permiten a mí analizar qué tipo de persona vaya a venir a trabajar aquí, a este puesto de trabajo. ¿Todos tenemos capacidad? Claro que sí, pero las empresas a veces no tienen paciencia.
para que nos tengan a nosotros por 6 meses trabajando, cometiendo errores y seguir otros 6 meses más. Yo tuve una compañera que prácticamente esa fue su situación cuando entró al proceso donde yo me encontraba. Miren, no estoy hablando en mal de la carrera, estoy hablando de una persona y le voy a contar, me admiro en la situación, yo no lo creía si no fuera porque lo viví yo. La persona era licenciada en administración de empresas, graduada, entiendo que hasta tuvo una beca para el tema de la tesis, por ejemplo. Tenía maestría, creo que en temas de administración, tenía maestría, y estaba estudiando un diplomado, según lo que nos contó. ¿Ok? Bueno, comenzó sus actividades, le enseñaron, ¿verdad? Mira, hace así esto y esto, todas las cosas que tenía que hacer. Venía, la ponían a prueba, vaya, tú ya sabes, día 1, prueba. Se equivocó, ok, se vuelve a equivocar, okay, obvio, lógico. Va, chivo. Día 2, vuelve a equivocarse. De repente, eso fue 6 meses. De repente, a los 6 meses, ya no estaba ahí con nosotros. Nosotros así va viéndonos las caras. ¿Qué onda? Y nos dice la encargada, miren, ya no estén esperando a su compañera porque ya los vi que están preocupados por ella, nos dijo la encargada. Pero lamentablemente ella ya no va a estar con nosotros. Y acuérdense lo que les conté, administración de empresa. Yo ni ingeniero era, yo estudiando estaba. Administración de empresa, maestría, con diplomado que está estudiando. ¿Qué pasó? Lo primero que se me vino a la mente fue, le aumentaron en otro lugar y se fue. Eso fue lo primero que dije. No, es que quizá obvio que no iba a estar aquí siendo lo que es. Y nos dice un solo la encargada, no chicos, lo que pasa es que ella no puede hacer el trabajo. Se le explica 1000 veces y siempre se equivoca en lo mismo. Siempre pregunta lo mismo. Y como le dije, fueron 6 meses. Los 6 meses de prueba. Lo comento por el pensamiento de muchas veces que nosotros tenemos de que, bueno, si yo soy muy bueno teóricamente, soy bueno teóricamente en la realidad, en el mundo real, digamos, en la área administrativa, trabajo formal, preparación, control y ejecución. Su orden prácticamente es el que le acabo de comentar, y como ya hablamos de los dos primeros, en la parte del control busca que el administrador, gerente o persona a cargo debe controlar a los trabajadores, ¿verdad? Y estar pendiente de las acciones planteadas de la organización. De ahí donde aparecen los jefes, sugerentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que ayudan y colaboran para que la gente tenga claro qué es lo que debe de hacer en sus actividades laborales. La ejecución, la persona a cargo debe apoyar a los obreros para que se ejecuten las tareas o procesos de forma eficiente y eficaz y lograr los objetivos de la organización. Siempre se busca que todo sea en base a objetivos, siempre, ¿okay? Es el planteamiento más importante que se puede definir. Es por eso que incluso hay diferentes temáticas que son para plantear objetivos bastante, ¿cómo les puedo decir?, acorde a lo que la organización debe de aplicar para su desenvolvimiento. Ok, eso sería prácticamente para lo que es lo del tema que acabo de pasar, que es la parte de la información de la organización, ¿verdad? Cómo esto funciona, qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no. Ok, entonces prácticamente ahorita vamos a ir al siguiente tema. Aplicación. Bueno, aplicación crítica se llama en este caso de la administración científica. Cuando se plantea algo como crítico significa que es urgente, ¿verdad? Significa que se debe cumplir o ejecutar ciertas actividades, ¿verdad?, para poderse lograr o hacer de cierta manera o que son necesarias. Si no sea así, no logramos tener un cumplimiento. Es aquí donde dice que se refiere a un enfoque que examina y evalúa de manera crítica los principios y prácticas de la administración científica. También se considera como una teoría de la administración desarrollada principalmente por Ray Taylor
¿verdad? Winston Taylor, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta teoría se centra en la aplicación de métodos científicos para mejorar la eficiencia y la productividad del trabajo. ¿De qué vamos a hablar aquí prácticamente? ¿Cómo es que construimos nosotros el pensamiento del operario, de las personas que están trabajando en la empresa? En donde debemos tener ciertas consideraciones. La primera, mecanicismo. ¿Ok? Era una crítica, dice, la cual era porque consideraba al hombre como un apéndice de la máquina, viendo a la persona y maquinaria como una única pieza. ¿Ok? O sea, era un pensamiento donde si yo no logro tener la cantidad de producto, es por culpa de usted, es decir, usted llamémosle la persona que está operando la máquina y la máquina misma. Vayámonos al lado de la máquina. La máquina es nueva, no tiene ningún desperfecto, ok. Vamos al lado de la persona. La persona tiene discapacidad o hay un problema de conocimiento, es nuevo, etcétera, etcétera. Por el lado de la máquina, excelente. Por el lado de la persona, hace falta un análisis más detallado para que ésta pueda realizar las actividades de la mejor manera. Venía la persona en esa época, como lo consideraba como igual, amonestaba, independiente sea un problema de la máquina o de la persona. No importa. No te voy a dar una hora extra, te la voy a quitar. O te voy a restar un día de trabajo. Y vámonos a un lado que ha ocurrido muchas veces, la máquina no es funcional, tiene problemas. Y por culpa de la máquina me bajaron a mí el sueldo. ¿Me entienden? O sea, ese era un pensamiento, ¿verdad? Hace muchos años. Superespecialización del obrero. La administración científica, al dividir el trabajo en especializaciones, provoca que los obreros se especializaran, pero al realizar estas tareas tan simples, esta ya no disfrutaba en el trabajo y se atentaba ante el derecho de disfrutar del trabajo. O sea, el hecho de ser un especialista en un área en general, para el tema laboral en esa época, era un problema, porque la persona tenía un tiempo en donde decía, de aquí ya no avanzo, ya no puedo hacer nada diferente, ¿verdad? Ya no puedo ayudar en nadie, con lo que hago ya estuve, y se aburría, ya no quería seguir trabajando, el día siguiente hacer lo mismo otra vez, y me van a decir ustedes, mi ingeniero, pero prácticamente estamos igual, ¿verdad? Prácticamente. Hay una coyuntura, hay un espacio ahí que cambia. Es, en cierta manera, la fase donde yo tengo el control de mis actividades. O sea, no hay un capataz que está aquí a la par mía viendo qué es lo que estoy haciendo. Por lo menos directamente, bajo reporte, bajo verificación de estandarización de actividades, es otra historia. Pero tenerlo aquí no va. Entonces yo tenía autonomía, o tengo autonomía. La autonomía me permite a mí hacer las actividades que yo sé que soy súper bueno a mi ritmo, a mi trabajo. Por ejemplo, no me van a dejar mentir ustedes que hay muchas actividades que nosotros realizamos que prácticamente uno sabe de que venga quien venga, sea quien sea, hacer lo que yo estoy haciendo le va a llevar puda, dice uno. O sea, le va a ir súper mal. Porque tiene que considerar un montón de aspectos. Por ejemplo, hay personas que utilizan ciertos formatos, herramientas, fórmulas, Exceles. Entonces, a estas personas yo no les puedo incitar que hagan todo bien de entrada. E incluso la persona tiene suficiente autonomía para poder controlar y colocar las actividades según su consideración. Y es donde me vuelvo súper especialista. O sea, yo ya sé cómo debo trabajar. Incluso yo sé que si yo hago esto primero, todo lo demás sirve rápido, ¿verdad? Pues son las cosas que se van desarrollando en lo que es la parte crítica de la administración. Visión microscópica del hombre. Estos son pensamientos, ¿ok? Se ve al hombre de forma individual y no social, siendo el hombre social y se encasilla a las tareas de un tiempo determinado, ¿ok? Es cuando nos toca trabajar y somos el último que sale, por ejemplo. Bueno o malo,
independientemente de lo que estamos hablando de bueno y malo, lo que quiero que veamos es ¿por qué salí tarde? ¿Será que nadie más me puede ayudar? ¿O será que yo no quiero que nadie me ayude? Y llegamos a ese punto. Hay una enfermedad, lo voy a decir así, de la gerencia, de los jefes, que les cuesta dar don de mando a alguien más para que le apoyen. O sea, le es súper difícil. Yo conozco un montón de gerentes que me dicen, no, mira, es que yo no puedo delegar, no puedo. Y así me dicen, fulano, sutano, mengano, esto se puede en toda la planta, pero yo no puedo. Entonces la situación que se va viviendo, ¿cuál es al final? Esta persona, como está tan encasillada en que solo él puede hacer las cosas, él se queda solito al final del día. Él ve todo con una visión, como dice ahí, en donde si él no hace su trabajo, todos quedamos mal, también de remate. Y el otro lado de la moneda, no, hombre, si yo le doy el trabajo a él, no va a servir de nada. Si él no sabe, trabajando ya por 20 años en la empresa y él no sabe, imagínense. Entonces son esas las cositas que la organización tiene que estar pendiente de evaluar, revisar y entender cómo funcionan las personas en su puesto de trabajo, y no solamente esto, sino que también los que lo supervisan, para saber quiénes van a ser los futuros encargados. Muchos de nosotros no nos gusta que nos estén diciendo, mira, ¿y vos cómo haces tu trabajo? Y lo que se está pensando es, o buscar es una persona que te venga a ayudar, o buscar de qué manera para que tú ya no estés haciendo esto, sino que vayas a hacer algo de más importante. Pero es un tema de pensamiento. ¿Ok? Falta de comprobación científica. Buscaban crear de la administración una ciencia, pero no controlaban de forma científica. Es decir, que no evaluaban leyes, normas, postulados, implementaban y se daban buenos resultados, se aplicaban. ¿Okay? O sea que llegó un momento en donde la administración se formulaba en base a lo que el dueño quería. Si el dueño decía, debemos de trabajar de noche porque hace menos calor, venía toda la gente y decían, vaya, vamos a trabajar de noche. Él es jefe, ¿vale? Él me paga. Pero en la noche tengo problemas de vista, me cuesta desvelarme, tengo esa deficiencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces las circunstancias eran, tú pensás y haces, pero lo que se debe hacer es, tú pensás, presentar la idea y vemos cómo se puede realizar. E incluso se pueden hacer planes piloto, es establecer ciertas actividades a ciertas personas, de tal manera que esta pueda hacerla en el momento y nosotros verificar para ver si funciona. Aplicación crítica, igualmente estamos hablando del enfoque incompleto de la organización. Dice, esto es debido a que la administración científica se centró en la organización formal y dejó a un lado la organización informal. ¿Okay? O sea, él decía todo tiene que ser, por ejemplo, llegó a haber una época en donde, y estamos algo similar nosotros, en donde dice, si no contratas ingenieros, por gusto. Si no contratan licenciaturas de administración de empresas, por gusto. Si no contratas contadores para tal área, no sirve. O sea, llegamos a un punto así. Estamos incluso en mucho de eso, ¿verdad? Entonces, cuando te piden como necesitamos, me imagínense, necesitamos un evaluador o un tomador de tiempos que tenga conocimiento de ingeniería industrial o que sea ingeniero industrial, que sea bilingüe y que tenga personalidad. Póngale. Así dice, te coloco, póngale. Bajo ese concepto, ¿cómo voy a traer a esa persona? ¿Verdad? ¿Qué tipo de persona realmente es la que necesito para esa actividad? Limitación del campo de aplicación. El número 2, está ahí. La administración científica se centró en la fabricación en el área de producción, dejando de lado el campo financiero, logístico, comercial. En su momento, toda la producción. ¿Ya? Y quizás el contador que me decía que estamos en números verdes. A lo mucho. Y lo demás no me importa. El recurso humano no me interesa. El tema de administrativo, no, ¿para qué? Eso, de más estoy pagando ahí, ¿verdad? Entonces son conceptos que se estaban volviendo en ese momento. Enfoque prescriptivo y normativo.
Este daba a entender, dice, que tenía normas y leyes hechas para ser aplicadas en la organización, para obtener resultados positivos. El enfoque en este punto era desarrollar gente que tenga habilidades, conocimientos y que pueda, digamos, de cierta manera, desarrollar una norma, una forma lógica de trabajar según los conocimientos. ¿Qué ocurría en su momento? No existía mucha gente que tenía estudios. Todos éramos la mayoría operarios. ¿Verdad? Gente que simplemente recibía órdenes, nada más. Entonces, llegar a ese factor era prácticamente imposible en un periodo de tiempo, ¿verdad? En los años 2019. Pero lo que sí es que se trataba la manera de desarrollar a las personas de ese punto para poder formar equipos y que estos pudieran normar la forma de trabajar. Había otro problema. Cuando estas personas se aburrían por todo lo que hemos estado hablando o ya no querían seguir trabajando en la empresa, se iban. Me dejaban un hueco tan grande que no podía hallar la manera para poderlo caber. Y es ahí donde viene la gente y dice, mira, búscame a alguien para te coloco, para que venga a trabajar aquí, que tenga experiencia. Pero la experiencia se va ganando. O sea, no existe alguien que casualmente, ¿verdad?, conozca sobre cierta herramienta, conozca sobre temas administrativos y justo esa persona la vamos a contratar aquí. Es imposible, súper difícil. Pues son aspectos que ocurren. Enfoque de sistema cerrado. La administración científica se preocupa de lo que ocurría dentro de la fábrica, sin considerar la influencia de los factores externos o el ambiente. En las empresas, por ejemplo, las viejitas en Estados Unidos, no tenían solamente la calefacción que tenían, póngale que era la máquina caliente, ¿vale? Si tenían una máquina caliente y estaba nevando, qué chivo, ya la hicieron, porque no van a padecer tanto frío. Pero ¿qué pasaba con los demás? ¿Verdad? ¿Qué le tocaba hacer? Ni modo, te tocaban ver de qué manera hacer las actividades, hacer, digamos, en cierta manera sus operaciones sin afectar a los demás, y esta, en cierta manera, o lamentablemente, vamos a decir, no lograba cumplir las metas que pedía la organización. Pionera en la administración, es considerada la que impulsó a la creación y evolución de la teoría general de la administración. Esta parte es donde yo utilizo lo mejor de todo lo que acabo de hablar, lo mejor, y transformo o utilizo esa información en mi empresa, ¿ya? Eso no aparece, por ejemplo, el benchmarking o el marketing mismo, aparece lo que es la utilización de herramientas de calidad, el desarrollo de administraciones corporativas, aplicación de liderazgo con coaching, o sea, aparece un montón de alternativas que me permiten poder desarrollar la empresa de la mejor manera posible. Este es el siguiente tema. Creo que tengo algo por acá con ustedes. Permítame. Sí, ya casi. Estamos bien aquí. Mando y control. El gerente planea y prepara, dice, las órdenes para que los obreros ejecuten sus actividades y estos sean controlados por los administradores, para que todo se realice de forma eficiente y lograr así cumplir con los objetivos de la organización. Una sola manera correcta de ejecutar los procesos o actividades planeadas, las cuales son divulgadas a todos los colaboradores para que se realice de forma correcta y de forma estándar. La mano de obra y la seguridad deben ser un complemento que de ser integrado dentro de la organización y no debe ser expuesta a un lado. Mando y control. Principalmente nosotros pensamos en cómo me veo como jefe. ¿Cómo actuaría yo como jefe? ¿Qué actividades, qué acciones son las que debo de realizar como estando en el área de jefaturas? Independientemente estemos hablando de supervisor, jefatura, gerente, CEO, independientemente. Esto es bien general. Y en general, todo lo que acabamos de estar platicando nace de una manera u otra a alguna de estas palabras que están alrededor. O sea, nacen de ese lugar. Algo en la filosofía, algo en la iglesia católica, algo en la organización militar, logré extraerlo para aplicarlo en las organizaciones y para que éstas puedan ser se puedan desarrollar de la mejor manera posible, ¿no?
Ahí aparecen varios factores, hay otros que no aparecen siquiera, incluso hasta la guerra pueden decir que ha sido factor de antecedentes administrativos, ¿ok? Por el tema de priorizaciones, por ejemplo. Aquí no lo mencionamos tanto así, ¿verdad? Sino que como organización militar, pero esa principalmente va siendo pensada en la estructura de ellas. Y todo esto es simbólico, ¿verdad? O sea, no sabemos específicamente qué cosa con qué se unió para poder formar parte de lo que es el ambiente histórico. Quiero que veamos, creo que hay un video por acá, sí, tengo un video por acá, y lo vamos a escuchar juntos, ¿ok? Ya hablamos, solo para preámbulo, de la gerencia, ya hablamos sobre cómo funcionamos nosotros como operarios, qué es lo que esperamos de la empresa de cierta manera, qué cambios o qué es lo que se cambió de un punto a otro con respecto a la organización que estamos viviendo hoy en día. Pero la faceta del jefe versus líder o colaborador o empleado, hay ciertos ámbitos interesantes y les voy a presentar un video el cual detalla puntos como ese. You guys stupid? I'm the boss and you all must do what I say. Tiene razón, señor. Usted es el jefe. What, newbie? Dije que tiene razón, señor. Usted es el jefe. Lo dice sin dudarlo. That's right. Por eso hoy me gustaría darle algo. What is it, newbie? Mi carta de renuncia. Oh, really, newbie? You don't want to work here? Big mistake. Bueno, como nuevo empleado, sus habilidades de liderazgo me preocupan. Y si no le importa, antes de irme me gustaría darle algunas palabras de despedida. What can you teach me? I can't wait to hear this. Go ahead, new guy. Bueno, señor, no creo que usted sea del todo malo, pero en algún punto de su camino se perdió. Creo que solía ser un líder, pero ahora es solo el jefe. What's the difference? Bueno, un jefe, dice yo. Un líder, dice nosotros. Los jefes están cegados por el orgullo, mientras los líderes realmente pueden ver. Un líder siempre pregunta, ¿jefes? Ellos mandan. Un jefe señala con el dedo, pero un líder extiende la mano. Un jefe dice, ve. Los líderes dicen, vamos. Los líderes consideran ideas. Los jefes dicen, diablos, no. Un jefe te humilla. Los líderes te levantan. Porque los líderes dan amor. Un jefe no da una... Los jefes usan a personas. Los líderes preparan a las personas. Buscan lo que es bueno por dentro y mejoran a las personas. Los líderes han dominado el arte de la inspiración. Los jefes han dominado el arte de la manipulación. Un jefe grita y alardea como si estuviera en un programa de televisión. Un líder trata al conserje como al CEO. Son compasivos y saben que la comunidad es primero. Los jefes piensan que la cultura es algo que solo se encuentra en el yogur. Señor, hágase esta pregunta. No estoy tratando de ser su maestro, pero ¿alguna vez ha oído hablar de un jefe mundial? ¿O es líder mundial? Líder religioso, líder comunitario, líder empresarial, ¿no lo ves? Un líder es quien debería ser. Un jefe es simplemente escaso. Señor, los empresarios tienen una gran responsabilidad. Creo que nosotros somos los únicos que podemos cambiar nuestro mundo, literalmente. No políticos, ni gobierno, no lo haremos religiosamente. Lo hacemos mejor atendiendo necesidades de nuestros clientes individualmente. Pero quizás pienses que el buen servicio no te llevará lejos. Tal vez piensas que si comenzamos a servir, nuestro stock caerá. Bueno, Henry Ford se horrorizará, porque dijo que un negocio dedicado al servicio tendrá una preocupación por las ganancias. Serán vergonzosamente grandes. Señor, este es un llamado grande. ¿Tiene sentido? Estamos aquí para trabajar por un sueño, no solo un cheque de pago. Estamos aquí para ser fantásticos y sensacionales. No solo transaccionales, pero transformacionales. El beneficio viene cuando estamos comprometidos con la visión y tendremos el mayor ROI, retorno por intención. Señor, de verdad espero que cambie sus formas y supere sus obstáculos. Enseñas mucho sobre liderazgo aquí, sobre todo lo que no hay que hacer. Wait. How do you know so much about business? And you said our stock? Who is this guy? Bueno, la verdad es que mentí. No soy su empleado, señor. Who are you?
Eres mío. Soy el fundador de esta empresa y necesitas aprender una cosa o dos sobre nuestra misión. Mañana por la mañana, lo primero, me gustaría verte en nuestra junta de consejo. Ok, estimado, opiniones, comentarios, ¿qué piensan sobre el video? ¿Qué opinan? Hemos hablado sobre el tema administrativo, consta, cómo han cambiado las cosas. Nos hemos encontrado con esa situación, no tan real, ¿verdad? Sino más que todo con disgustos, digamos así. ¿Qué opinan? ¿Algún comentario? No sé si lo lograron oír o problema. Ajá, Yamile, dale. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Pues para mí, bueno, a pesar de que no trabajo y no he tenido una situación así, claramente, ¿verdad? Pero me parece una buenísima reflexión, tanto como para líderes y como jefes, ¿verdad? Que pueda que haya muchos acá dentro de mis compañeros que probablemente hayan estado en una situación parecida, ¿verdad? Entonces, siento yo que es una muy buena reflexión para todos, ¿verdad? Excelente, gracias por comentar, excelente. ¿Qué dicen los demás? ¿Hay alguna otra opinión? Somos bien poquitos, bien 17 somos conmigo. Diego, ¿qué tal? Dale. Buenas noches, Inge. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Me escucha bien? Sí, se te escucha. Todo bien. Yo en lo personal, pues sí he visto como muchos jefes son, por así decirlo, un obstáculo en vez de un soporte, porque al menos donde yo estoy ahorita he visto de que hay un gerente que no mucho, o sea, más que apoyarte, empieza a parar el carro. Pero lo bueno que he visto es que los otros jefes sí compensan eso a nivel de jefatura, y hay unos que sí son líderes y hay otros que no, pero siento yo que un problema que puede pasar en muchas empresas es que solamente buscan a alguien con experiencia en jefatura y no necesariamente con experiencia en el área que se está desempeñando, porque hasta donde yo sé, eh, uno de los gerentes que menciono venía de Pizza Hut y estamos en tema farmacéutico en el que estoy, y la verdad sí se deja mucho que desear en tema de lo que es, o sea, está acostumbrado más que todo en temas de calidad de consumo, pero no en salud, no en cómo un medicamento puede alterar la salud de alguien, y solo lo que le importa es vender. Entonces, todo eso, un líder tiene que ser capaz de poder identificar una problemática y saber apoyar a su empleado o subordinado, ¿verdad? Exacto. Porque si no, en vez de ir para adelante, todos se van a caer. O sea, eso es al menos lo que yo he visto en bastantes áreas. Excelente. No, muy buen punto. Sí, ¿qué otro comentario por acá? ¿Algún otro más que tenga algún punto de vista? ¿Consideran de que sus compañeros lo que han dicho tiene algo de certeza o no? Aquí se vale pensar, ¿verdad? Es lo que siempre le he dicho a ustedes, o analizar, que es lo que más busco. ¿Ya? Hemos estado en esa situación. Hemos querido estar en esa situación o nos ha tocado y no hemos dicho nada, porque nos sentimos atrapados, ¿no? Nos sentimos con la necesidad en las manos. Si yo hablo, me van a echar. En la historia, como lo que vieron ustedes, prácticamente el dueño es el que estaba hablando de las cosas. Qué oportuno, qué interesante. Ya, como yo creo que ya les he contado que en algún momento en mi vida, también lo puedo mencionar, ya cuando estuve en la bodega, yo hace tantos años, hubo una persona que buscaba ese puesto. ¿Ya? O sea, un jefe, casi mi jefe, buscaba ese puesto para dárselo a un sobrino. Y lo peleé, o sea, lo peleé no en el mal sentido, sino que decir que me puse las pilas.
¿verdad? Y esta es la manera de nivelar la situación. Y a pesar de eso, llegó a decir que no hacía mi trabajo. Y enfrente de mí, y enfrente de mi jefe, que era mi propio jefe. Y a lo que quiero llegar, a mí casi no me gusta hablar de mí, yo quiero escucharlo más a ustedes, pero son muy tímidos son ustedes. Resulta que mi jefe me dijo, Leo, después que pasó eso que les acabo de contar, Leo, venime, quiero hablar contigo allá afuera. Que era salir a la bodega. Estamos en la oficina, la bodega. Sí, vamos, caminando. Y me dio un consejo. Me dijo, mira Leo, me dijo, quiero, porque eso somos nosotros a veces, ¿verdad? Última vez que me digas don, porque era mi costumbre, ¿ok? Don a este señor, al que te acabo de poner en mal. No le vuelvas a decir don, decirle el nombre. Y si te llega a decir él que no le digas su nombre, habla conmigo, yo lo pongo quieto. 1, 2, no dejes que nadie hable mal de tu trabajo. Mejor contrario, hace que tu trabajo hable bien de ti. Y eso fue, chicos, en el 2004 que me dijo eso. Estamos en el 2024 y hasta el día de hoy todavía sigo pensando de la misma manera, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar con este punto es, rivalidad puede haber, una situación, por ejemplo, ahorita me va a tocar después de esta reunión trabajar, tengo que trabajar, pero son cosas que también uno puede definir, ¿me entienden? Los límites, o me dejo o no me dejo, o me conviene o no me conviene. Entonces, es ahí la importancia de esta parte, ¿ok? Del tema de liderazgo. No sé si alguien tiene algún comentario. Ajá, Yamilet, qué bárbara. Sí que se me había escapado ahí. Dale. En el video mencionaba sobre unas siglas de ROI, que es retorno sobre las inversiones, perdón. Ajá. Entonces quería como que me aclarara un poquito eso, porque me quedé así con la duda, ¿verdad? De que a qué se refería. Vale. En el ejemplo, en el video, lo que está planteando es esto. Todos nosotros somos dinero. Supóngase que esta es una empresa, ¿ok? Yo soy el dueño de la empresa y todos ustedes son mis empleados, ¿ok? Si yo los hago que vengan a una reunión que va a durar 5 minutos, yo les tengo que pagar. O sea, yo tengo que recibir, o sea, que retorne la inversión que estoy dando por ustedes. Si no retorna, es que estoy botando toda la basura. Entonces, en el significado es, todos tenemos un valor. Todos valemos algo, para bien o para mal. O sea, haciendo un buen trabajo o no. Pero si estamos juntos como organización, si estamos juntos en una operación, lo que menos espera es que no demos nuestro grano al trabajo, a nuestro desarrollo. O sea, todo esto tiene que crecer. Y le voy a decir algo bien interesante con lo que nos dijo Yamilet. En una organización, no se atengan ustedes solo a cumplir, y eso sí es, lo que le han pedido. Excedan. Hay un video que incluso nosotros vimos cuando le preguntan a una muchacha, le dice, mire, ¿por qué no me dio a mí el puesto? Le dice el jefe. Ya lo vimos hace tiempo. Y le dice, ¿sabe qué? Vaya a buscarme una escuela para mis hijos, y regrese. Y le hace lo mismo a la otra persona que es la jefa, que es el puesto que quiere otra persona. La otra persona viene, o la persona que quiere el puesto, la que está enfadada, ¿verdad? Dice, aquí está, esto lo que tiene es un lugar, ahí le puede servir. Y la que contrataron, ¿qué trae? Trae hasta propuestas. Ya habló hasta con la esposa del señor para ver si le convenía o no por el tiempo, el horario, el tráfico, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces nosotros nos quedamos con lo que nos piden. Y muchas veces quiero que nosotros decimos, no hombre, que contraten a otros si quieren. ¿Y dónde está la inversión? Y la inversión es esta. Si esta persona me da más de lo que yo le pido, en el futuro lo voy a tomar en consideración para un puesto. Así de fácil. Mi dinero, pero tantos años y ahí estoy. Sí, yo tengo 18 años donde yo estoy ahorita.
¿ya? De los 18 años, ahí estamos todavía trabajando. Pero en fin, no gano mal, ¿ya? Prácticamente tengo un poco de control en lo que yo hago, prácticamente. Tengo un par de personas a mi cargo, prácticamente. Pero el fin, ¿cuál es? Hacer lo mejor que puedas hacer. Porque no sabes quién está viendo tu trabajo. No sabes si atrás de ti o aquí con los compañeros está mi próximo jefe. Imagínense. Y ha pasado, ya he visto aquí casos que está el jefe y el colaborador. Hasta aquí se saludan. Hola, jefe. Hola, le dice el otro. O sea, ocurren. No es tan descabellado, no es algo fuera de lo normal. Lo importante es que estemos preparados ante este tipo de cosas. Eso es lo más importante. Y que no pensemos como, no, hombre, qué regada va. Lo hubiera hecho. Me hubiera puesto más las pilas. Hubiera hecho aquello, lo otro. Me hubiera preparado más. Hubiera ayudado a mi compañero. O sea, eso es lo que debemos de buscar, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros, y es lo que siempre comento, y creo que la mayoría de ustedes, la mayoría, voy a decirlo así, trabajan en lo urben, por ejemplo. Ustedes no se saben allá, en esa selva que está allá abajo, en qué momento se van a encontrar como compañeros, ¿verdad? Y lo menos que se puede esperar es que aquí hayan tenido roces, ¿verdad? Para ir a pelear allá en la empresa. Es lo que menos se espera, ¿verdad? Entonces lo que se busca al final, como el ROI, el retorno de la inversión, es de que todo lo que la empresa me paga no solo es porque yo cumplo mis actividades, sino porque está esperando que yo sobresalga, o sea, que me posicione en otro lugar. Eso es lo más importante, ¿ok? Entonces a veces pensamos solo en el dinero. No es malo, yo pienso en el dinero también, no crean, pero también llegamos a un momento donde nosotros podemos plantear que el dinero realmente es una fuente, ¿ok? Una necesidad, ¿ok? Pero no me limita a las acciones que yo puedo hacer. Es como que fuera, por decirlo así, ¿verdad? Un ejemplo. Yo soy un mecánico, viene un cliente, uno de ustedes me dice, mire, ¿me puede revisar el radiador? Ah, sí, como no, con mucho gusto. Si gusta se sienta y ya lo llamo. Va, media hora después. Chica, me tardó. Le voy a comentar. El radiador tenía una fuguita. Yo se lo pagué, yo se lo arreglé. No se preocupe, yo se lo arreglé, le puse la fuga. Pero ¿sabe qué? Tiene un gran problema. Las bujías ya tienen que cambiarse. El aceite está ya como que ya un par de kilometrajes más y ya no le va a servir. Le aconsejo, si no quiere que nosotros le apoyemos en eso, que lo lleve a un taller. E incluso aquí está un taller 1, taller 2, taller 3, taller 4, que son mucho mejores que nosotros. Puede atender a cualquiera de ellos. Usted busca uno. Nosotros aquí también tenemos la opción, pero como usted venía por el radiador, ya despreocúpese, la fuga nosotros se la pudimos solventar, no hubo ningún problema, no le vamos a cobrar nada, pero hay otras cosas que son más importantes que esa fuga. Así que mi consejo para usted es que vaya a esos lugares, o si usted considera, puede venir para acá. Díganme ustedes, yo sé que un mecánico así cuesta, llegan a ver, pero cuesta. Yo he tenido casos en donde yo llevo el carro con una cosa y me salen con otra, o sea arruina otra cosa, arreglan una y me arreglan otra, o sea, y al final hay que pagar la otra, y la otra. Entonces, a lo que vamos es esto. Nosotros en nuestro trabajo nos piden una actividad, nos piden algo en específico. El cumplir esa actividad es lo esencial, ok, pero te van a pedir el plus, te van a pedir el más, te van a pedir, dame algo adicional. No te lo van a decir, simplemente uno tiene que darlo. Ese es el pequeño problema, y es ahí donde muchos de nosotros nos encasillamos y donde decimos, hey, en la empresa no hay oportunidades, por ejemplo. Muchas veces es por eso, muchas veces. Otras veces puede ser porque la misma organización no logra nivelar esas cosas, pero ya eso es el estudio de la organización y ustedes lo pueden saber. Pero ahí es donde uno puede medirse. Ya muchos de ustedes en un cierto momento de su vida van a ver que van a ser ascendidos por haber hecho cosas adicionales a lo que le pidieron.
pero de provecho para la organización, para usted y para su grupo de trabajo, ¿verdad? Entonces son conceptos. Entonces eso sería el ROI, mi estimada Yamilet, el adicional, la inversión que yo voy a proveer a la empresa, que no me contrataron por eso, pero yo con mucho gusto lo puedo dar. ¿Ok? Les voy a contar un caso de un señor, Luis Ángel, es el nombre de él, y Luis Ángel él era muy bueno por el tema mecánico, se me ocurre por el tema del taller que les mencioné, muy bueno en eso, pero cuando entró a la empresa, él entró trabajando como servicios varios, o sea, lavar baños, tazas, café, limpiar, trapear y barrer, ya, eso es. Me van a decir ustedes, ¿cómo usted sabe que él es mecánico? Practicando, súper. Pero el fin, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el punto? Pasaron varios años él trabajando en la misma actividad, ya acostumbrado haciendo eso, teniendo conocimiento de mecánico. Viene un día y antes de irse, cuando ya se estaba saliendo, mejor digo, de su actividad, terminó todo, ya se iba para su casa, va viendo que habían dos muchachos peleando con el carro, con unos cables para ver cómo encendían y toda la cosa. Viene él, se acercó. Cuando se acercó, le dijo, miren, ¿qué es lo que está pasando? Ellos lo conocieron a Luis Ángel. Mire, Luis Ángel, no, ¿usted qué va a saber si no usted es servicios varios, es el que lava el baño? ¿Así? No, sí, déme chancecito. Viene el señor, no, hombre, lo encendió. Así, tanta cosa, lo encendió. ¿Qué ocurrió entonces en ese momento con la percepción de las dos personas que estaban ahí? Hey, discúlpeme, no sabe, ¿y usted cómo es que sabe esto? No, es que yo soy mecánico. Tengo 10 años de mecánico, pero lamentablemente, ¿verdad? Por las circunstancias me ha tocado venir a trabajar aquí, cada vez cuesta conseguir trabajo. Bueno. Está bueno. Y se fue don Miguel, ¿verdad? Y cuando se fue, vienen los dos muchachos y quedaron como, wow, y no sabíamos, wow. Y como ustedes saben, una empresa es como un hormiguero. Una encuentra algo y las demás vienen a avisar y la van jalando, la van buscando y dicen, hey, ahí vamos allá a estarle comida. Comienza a regarse en cierta manera de que el señor conocía. ¿Por qué? Hey, que no tiene un carrito ahí, ¿verdad? Mira que le hace bien feo el arranque. No, don Miguel decía, don Ángel, ahí él te va a ayudar. Va, y pues él puede. Sí, hombre, si a mí reparó esto y esto. No, hombre, no te creo. Sí, anda. Fin de la historia, ¿cuál es? Hubo una oportunidad en el área de mantenimiento, en el área de equipos, en el área de vehículos, y lo llamaron de recursos humanos. El señor está asustado, porque nunca lo habían llamado. Y le dicen, bien, nosotros no sabíamos que usted era, le dicen en recursos humanos, que usted era mecánico. Nos alegra saber eso y sabemos que tiene una buena experiencia, porque varios han comentado de que su trabajo es muy bueno y que le da resultado en los vehículos. Así que nosotros como empresa nos hemos dado cuenta y queremos contratarlo para este puesto. Él es ahorita el jefe del área de reparación de vehículos de la empresa. Ya cuenta con más de 15 años, de los cuales 8 años, pónganle, fue el que servicios varios. O sea, a lo que voy es esto, las oportunidades siempre están. Todo depende de cómo yo voy a actuar ante esas oportunidades. Todo depende de cómo yo considero que mis habilidades valen la pena, porque no todos nosotros somos mecánicos, pues, ¿me entienden? Pero tenemos otras habilidades que nos permiten. Yo conozco gente que no es jefe, no es, como les puedo decir yo, no tiene gente a su cargo, pero no toda la gente, perdón por los perritos, toda la gente lo escucha, por ejemplo, le hace caso, le hace ver, lo conoce, lo contemplan, lo definen, ¿me entienden? O sea, al final depende de la oportunidad en que nosotros vamos a estar trabajando para ellos. Entonces ese es un factor, ¿verdad? Y todo es, como decimos, hay que tener paciencia y esperar el momento. Y cuando llegue, nosotros lo tenemos que saber, ¿ya? Hay muchas veces que nosotros decimos, no, hombre, ¿para qué le voy a decir que le ayudo? Ya es tarde, vaya, tengo que ir, más que es noche, vaya, capaz no le voy a ayudar. Puede ser,
pero son cosas que ocurren, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenía con ese pequeño video. Ya para ir cerrando ya nuestra reunión, propósitos estratégicos y planteamiento de metas. Miren acá. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce ahí. Lewis Carroll. Este señor es el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ok? Él planteaba, imagínense esto, él planteaba en cierta manera de que el concepto del conocimiento, el concepto de saber hacia dónde vamos, sin tener un objetivo claro, de nada importaba. O sea, no había una opción viable en ese contexto. Entonces planteó hace tantos años de que el ser humano tiene que tener siempre claridad sobre qué es lo que va a hacer, cuál es el objetivo principal de su vida, qué es lo que debe de generar más. Y eso lo llevaría a desarrollar, lo llevaría a caminos nuevos, incluso más caminos de los que teníamos, pero a elegir uno, pues. El pensamiento estratégico principalmente funciona bajo 3 tópicos: prevé el futuro, orienta las acciones, lleva al cumplimiento. Por ejemplo, para mí, el que ustedes estén recibiendo clases, es decir, están estudiando para finalizar una carrera y con eso lograr tener un abanico un poquito más grande de trabajo, ¿verdad?, de actividades en una empresa, me dice que todos ustedes son estratégicos, porque no creo que alguien aquí esté estudiando solo por hobby, porque le gusta platicar conmigo o porque conoce a alguien que quiere platicar con él. O sea, todo es un tema estratégico, todo. Entonces, lo importante aquí es que todo eso en una organización lo evalúan, lo definen. Es lo que le acabo de comentar. Por ejemplo, a mí me va a tocar trabajar después de esta reunión. No me van a pagar horas extra, conste, pero lo voy a hacer por apoyar a mis compañeros. Y la empresa tiene que identificar qué es lo que ando buscando yo en el futuro. Al final todos nosotros tenemos que buscar lo mismo. Es una meta al final. Miren esto. Hay ventajas en la planificación estratégica. O sea, ustedes ahorita están, digamos, a mitad del ciclo, no del ciclo, de su carrera, voy a decir. ¿Okay? Al finalizar este año, ¿qué pretenden ustedes realizar o ser o lograr? Tener 3 años de la universidad. Súper. ¿Okay? O sea que su objetivo es cumplir eso. Un poquito más profundo. Haber cursado 10 asignaturas y haberlas pasado. Ese es un objetivo. Todos ustedes, yo sé, que piensan en eso. ¿Ya? En medida, la mayoría de ustedes tienen 5 materias. O sea que de entrada ya saben, desde el día 1 de enero, que inscribieron, por decirlo así, saben de que el siguiente ciclo van a agarrar 5 otra vez. Esa es su meta. Entonces la planificación es parte de nuestro ADN. Y ustedes lo tienen. Quizás posiblemente a nivel teórico no sabíamos que éramos planificadores, ¿va?, o que éramos estrategas, pero sí lo somos, porque es parte de una conveniencia humana. Yo no voy a trabajar, trato la manera de no hacer las cosas que no voy a ocupar en el futuro. ¿Me entienden? O sea, ese es un contexto. Y bajo esa premisa, las ventajas que se tienen, por ejemplo, es la estrategia permite tomar decisiones coherentes e integradas. Lleva a la confrontación de elecciones y renuncias. O sea, cuando yo no sé si realmente iba en el buen camino o iba hacia lo que yo quería, para poder retroceder y irme para el lado que corresponde. Permite establecer los objetivos y planes. Empieza a ser parte de la cultura. O sea, ya piensa ser parte mía. En una organización nos invitan a ser parte de la estrategia de la empresa. Eso me da a indicar de que todos manejamos la misma estrategia, pero yo tengo que tener mis estrategias individuales. Terminar una maestría, ir a Estados Unidos a pasear a Disney World, ¿entienden? O sea, una estrategia, una idea, un punto de ida. Al final se definen los compromisos y se orienta frente al desarrollo administrativo y gerencial. O sea, cuando yo digo acepto el compromiso, que es como cuando les dicen a ustedes, miren, hemos pensado en ti para que tengas este puesto, pero te vamos a mandar una capacitación de 6 meses.
Entonces, con esa capacitación tú vas a tener todos los conocimientos para poder desarrollar esto. ¿Qué dices? ¿Te atreves? ¿Lo aceptas? Sí, como no. Nosotros somos bien así, ¿verdad? Porque es un reto. Pero resulta ser que a los 6 meses, fíjense bien, te tocaría dejar de estudiar en la universidad. Porque tú estudias en la noche. Y digamos, va, que la capacitación va a ser sábado. Y lamentablemente tú has metido el sábado todas las clases que tenemos ahorita. Me toca escoger. ¿Qué harías tú, ingeniero? Me va a decir, ¿qué haría usted? Y volvemos a pensar en la planificación y en la estrategia. Yo tengo mi planificación de estudio, yo sé qué es lo que voy a lograr, ¿okay? Pero eso me va a cambiar las reglas del juego. Puedo ser bien claro y hablar con la universidad. Mire, ahorita me estoy preparando la universidad porque no me permite terminar el ciclo. Y el siguiente ciclo no lo voy a estudiar. Duele. No voy a estudiar, o ya me dan la oportunidad de que si me van a dar esa capacitación, me la pasan para el día, voy a inventarlo, el día sábado, ¿verdad? Puede ser todo el día, pero el día lunes, martes y jueves o viernes, esos son míos, ahí yo tengo que estudiar, ¿verdad? Y comienzan a sopesar la información. Se convierte en el camino para cumplir el propósito superior de la empresa y también personal. No quiero salirme y quedarme solo con la empresa, también el nuestro, que ustedes están aquí. Permite la definición de la arquitectura organizacional de la empresa, o sea, cómo va a estar formada. Permite definir cuál es el negocio en el que realmente se encuentra la empresa. Y el último permite una evolución constante, o sea, el crecimiento constante es parte del día a día de la organización. Al final, el desarrollo de estrategias me permite a nivel interno tener fortalezas y debilidades, o sea, tenerlas claras, que tengo debilidades. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo anterior, mi fortaleza es que si estoy estudiando, soy muy bueno, tengo buenas notas, voy bastante bien, pero mi debilidad ahorita es que la empresa me está pidiendo más tiempo por tema de la capacitación, pero yo no lo tengo. Entonces posiblemente van a escoger a otra persona que esa sí la tenga el tiempo. Ese es el primer temor que tenemos. Y al final, ¿eso qué termina siendo? Un diagnóstico. A mí me tocó, en mi momento, me pusieron en contra esos dos factores, les digo. ¿Qué decidís? ¿Terminar de estudiar o te vas a hacer este diplomado? Y yo me quedé, ¿y el diplomado cuánto tiempo tarda? Fíjate que son 5 meses. Yo iba a la mitad como ahorita, digamos, imagínense, ya casi terminando ya. Y le dije, yo le fui a hablar con mi jefe, pensalo, me dijeron, no decir mañana. Mañana yo, pensaba, si yo me voy por el diplomado, dejo de estudiar. Tendría que quitar, y esos estimados no había, y esto de Teams, pues, Google Meet, esto de otras herramientas que no había esa opción, era presencial, era de moverme, tenía que ir a hacerla en la ASI. En la asociación de industriales, ahí adentro tenía que estar yo en la mañana, eran de 8 a 4 de la tarde. Y mira, pues en la noche no podía ir. Imaginen estar todo el día ahí, estimados. Y de remate, tenía que estar trabajando, o sea, tenía que hacer cosas. Entonces en la noche me iba a trabajar. Esa es mi vida, eso fue lo que me pasó. Me tocó hacer un diagnóstico, decidí la universidad porque estaba en el último ciclo, conste, ese era el único pero que había. Entonces le dije, miren, estoy en el último ciclo, ya voy a terminar, si gusta comenzamos el otro año, ¿no? Porque acaba en diciembre, y eso que el otro año era la tesis. Entonces dije yo, con eso le doy, no hay problema. Y así fue como uno va avanzando. Elementos para construir el diagnóstico interno, o sea, individual, está la parte de los colaboradores dentro de la empresa, el propietario y los clientes. Cada uno de ellos me va a dar ciertas preguntas con su respuesta, ¿verdad? O sea que esas preguntas nos pueden servir a nosotros para poder identificar cada uno de los conceptos de estrategia que se van a definir. También tenemos los recursos, actividades y costos. Y lo mismo, hay preguntas que me ayudan a eso.